tenemos en comunicación entonces a Nora Wilson. Nora, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nora? Mil gracias por atendernos. Bien. Qué bueno, qué bueno. No, gracias por invitarme. Qué bien que se te escucha, como si estuvieses acá. Qué bien que se escucha, en serio. Ay, qué bueno, hasta que pasa un colectivo. Mira, suele no suceder tener tan buen sonido. Bueno, decía que le agradezco primero a vos por haber tenido la gentileza de charlar con nosotros un rato, pero también a Andrea Vázquez, que me mandó el libro con tiempo como para poder leerlo, y el contacto con vos para poder charlar, así que gracias a Andrea y gracias a Del Fondo Editorial, por supuesto, como siempre. Una genia. Una genia. Nosotros siempre cuando charlamos con un escritor tratamos de que la primera parte de la charla sea un poquito para conocer, más allá de la novela que nos convoca para la charla, un poquito de su actividad, un poco más de aquello que el lector no puede descubrir leyendo tu novela. No sé, por ejemplo, cómo empezaste a escribir, desde cuándo, qué te llevó a escribir prosa, o si también escribís, como en tu caso, que escribís teatro y guiones para cine, ¿no? Si mal no estoy informada. Sí. ¿Cómo llegas a la escritura? Perdón, yo no te escucho muy bien, ¿no? ¿Te interrumpí? No, para nada. A ver, ¿ahora me escuchás mejor, Mercedes? Sí, te escucho un poquitito cortada nomás. A ver si podemos arreglar eso. Yo te escucho perfecto. Listo, no te preocupes. Cualquier cosa te pregunto. Dale. No, mira, el origen, sí, empecé a escribir a los 6 años. Empecé a leer a los 4, mi mamá era profesora de lengua y me enseñó porque me aburría, así que y cuando yo tenía 6 años, mi hermano mayor, que como si leíste el libro ya sabes la adoración de hermanita menor por el hermano mayor, se puso a escribir un cuento que a mí me había parecido brillante porque hacía un juego de palabras entre espejos y conejos. Ni me acuerdo de qué se trataba el cuento. Pero mi hermano mayor escribió un cuento y yo fui atrás y escribí un cuento. Y ese fue el último cuento que escribió él. Y yo seguí. ¿Como por imitación fue lo tuyo entonces, podemos decir? Absolutamente, por admiración boba de hermanita menor. ¿Y él no se dedicó a la escritura y vos sí? No, él es traumatólogo, no tiene nada que ver. Bueno. Está bien. Nora, sos además dueña de una librería de Macondo, ¿es así? No, mira, o sea, sí lo era, pero bueno, situación económica, tuvimos que cerrar. Así que estoy esperando ahora para poder volver a resucitarla como tienda literaria, porque además de librería tenía mucho de objetos de amantes de la literatura. Sí. Pero bueno, ahora sigo como acomodándome, entonces todavía no la pude volver a poner. ¿Te atravesó un poco la cuestión de la pandemia o fue posterior esta crisis económica? No, fue posterior. Tuvo más que ver, por un lado, cuestiones económicas y por el otro, cuestiones personales que no me daban los tiempos realmente para poder dedicarme a la maternidad como me quería dedicar. Y nada. O sea, surgieron un par de otras cuestiones que me hicieron tener que elegir y elegí la maternidad, así que estoy trabajando desde casa ahora. Claro. ¿Y cómo? Porque una de las cosas que me gusta saber de los escritores es cómo organizan su tiempo para la escritura y para lo otro que hacen. Porque todos tenemos vida además de escribir, pero ¿cómo te organizas encima con...? Yo no tengo vida, No. Bueno. Bueno, eso es un problema. Soy un pésimo ejemplo de organización de tiempos. En realidad, ahora me organiza mucho el horario escolar de mis hijos. Mientras ellos están en el colegio, yo me estoy sentando y corrigiendo la segunda parte de la saga, que es La Rebelión de los Clanes, porque necesito hacer una buena reducción. Y en el medio estoy tratando de organizar algunos cursos y de hacer algunos cursos, así que estoy tratando de combinar un poco esas cosas.
Normalmente yo siempre fui de trabajar de noche, soy muy nocturna, sobre todo para trabajar, me encanta trabajar cuando hay silencio, el tren de fondo, los pajaritos que arrancan a las 3 de la mañana, pero bueno, por ahora eso estaría siendo imposible porque tengo que madrugar, y si no, no duermo nada, cosa que ya hice durante un año. Sos muy cuidadosa a la hora de corregir. Pensé en decirte fanática y digo, no, no es fanatismo, es trabajo esencial del escritor, ¿no? La corrección. Sí, es esencial, sin duda, creo que es muy necesario, pero además en mi caso es una parte de la escritura que a mí me encanta. O sea, yo no considero que sea primero uno escribe, después uno corrige. Creo que en la corrección está la escritura, porque lo primero que uno escribe necesariamente es un primer borrador. Sí. Y realmente es algo en lo que empezás a ver realmente, repetir realmente, a veces eso lo corregiría, el trabajo, la dinámica, cómo fluye. Con novela no me ha pasado, pero con una obra de teatro sí, que la escribí entera, y cuando la fui a corregir me di cuenta de que no funcionaba el ritmo. Ajá. Y la tuve que volver a escribir. Entonces para mí es fundamental, pero además me divierte muchísimo, porque queda un poco mal decirlo, pero me encanta leer lo que escribo, entonces. No, está perfecto, porque va a quedar mal. Nora, ¿cómo podés, desde la ignorancia total lo digo, ¿no? ¿Cómo podés repartir tu proceso de escritura entre teatro, prosa y guión? Porque son 3 géneros bastante diferentes, como para decir, bueno, escribo un ratito una, otro. ¿Cómo haces? ¿O es por tiempo, es por temporada? En general, sí. En general voy por temporadas, voy por periodos. Tiendo a tener distintas temáticas, además. En general, el guión es... O sea, guión he trabajado más que nada para tele y mucho en educativo, que es algo que me gusta mucho porque soy muy curiosa, entonces me permitió, qué sé yo, desde investigar cómo funcionaba una computadora, la fisión nuclear y las energías renovables, o sea... me abre como a mundos que si no conocería. Y en teatro suelo apuntar a temas que son bastante íntimos, bastante personales. Mientras que en literatura, en general, bueno, en novela hasta ahora siempre he escrito fantástico. Sí. ¿Y qué? Entonces son como narrativas distintas para mensajes distintos también. Claro. ¿Y dónde te sentís más cómoda? Si hay una de las 3 posturas en las que te sentís cómoda, o en los 3 por igual. Supongo que hoy en día te diría en novela, pero realmente me gusta muchísimo también escribir teatro, porque tiene desafíos muy distintos. Es muy divertido, o sea, en el guión trabajas muchísimo con lo visual, comunicas mucho desde lo visual, con el teatro comunicas muchísimo desde el espacio, mientras que la novela está muchísimo más centrada en las palabras. Entonces, realmente son códigos distintos y te permite juegos muy distintos que muchas veces se vuelven difíciles. Entonces, superar eso es apasionante, la verdad. Y cuando se estrena una obra tuya, acá estoy leyendo la solapa de tu novela, que en el 2013 se estrenó tu obra Grasita, ¿está bien? Sí, leo bien. Sí. ¿Qué, la fuiste a ver? ¿Cómo tomaste la puesta en escena de un otro? Porque ahí tu texto fue apropiado por otro. Sí, la apropiación por el otro es un desafío en cualquier cosa que uno escriba, porque si no hay una apropiación de otro en la emisión, igual siempre va a haber una apropiación del otro en la lectura. Claro. Y soltar ese control es difícil y es otro desafío. Claro. Pero realmente yo tampoco es que estrené tantas obras, estrené Grasita, que era una obra corta en el contexto de 9 obras, en las cuales en realidad, además de haber sido dramaturga, fui productora. Y la directora hizo un trabajo excelente y los actores eran maravillosos, era una comedia y la llevaron 3 niveles para arriba. Y realmente el público la disfrutó muchísimo porque venía de 3 obras más serias y la mía era la última y era como el alivio cómico. Claro.
Y Muñequita Robada la dirigí yo, Sí. con un equipo de 4 actrices que la verdad es que eran maravillosas y lograron una dinámica, era una obra muy larga porque duraba más de una hora y media, de un tema bastante difícil de tratar, y aún así lograron hacerlo liviano y accesible y lograr los momentos cómicos también y los momentos dramáticos y emocionantes. Así que la verdad es que fueron 2 experiencias increíblemente maravillosas. Y como directora de teatro, ¿cómo te sentiste? Porque no es fácil encima estar dirigiendo tu propia obra, ¿no? Porque no es la obra de otro, es como que sabes lo que querés decir, es como un trabajo distinto. Como experiencia fue interesante, pero realmente yo creo que si tuviera que elegir, prefiero que dirija a otro. Ajá. Porque creo que es más lo que le puede aportar, justamente desde tomar el texto y hacer una reinterpretación, claro, y agregarle un punto de vista extra. Claro. La otra lectura. Y además saber cómo tratar con los actores, quizás desde una experiencia de actuación que yo no tengo. Te preguntaba esta bellísima tapa, si es tu idea, la idea de la editorial, ¿cómo surgió? Trabajamos muy en equipo con todo lo que es gráfico en la novela. Fueron y vinieron propuestas, trabajamos mucho con inteligencia artificial, pero también con retoques de parte de la editorial. Fue muy contrarreloj, pero la verdad es que hicimos todos un esfuerzo extra para que quedara así de bonito, y estoy enamoradísima del libro y en particular de la tapa. ¿Por qué en contrarreloj? ¿No era que tenían algún límite de tiempo por algo en especial? Queríamos llegar a la Feria del Libro. Nosotros hicimos la presentación en la feria este mayo, y estábamos tanto mi editora como yo totalmente determinadas a que iba a estar en la Feria del Libro, y lo logramos. La verdad es que estuvo complicado porque hubo todo un tema con el papel a principio de año, pero nada, se trabajó muy fuerte y lo logramos. Y además de la tapa, las imágenes internas que divide cada capítulo son realmente hermosísimas. Son muy bonitas. ¿Viste? Son terriblemente... Con ningún tipo de humildad te doy la razón. No, pero es una lástima que estén adentro, que no se vean las tapas. Tendría que verse de algún modo, porque realmente son alucinantes. Se ve leyendo el libro. Claro, es un incentivo. Claro, sí. Hay que entrar por ahí. Léela, porque si no te estás perdiendo una gran cantidad de imágenes. De imágenes, claro. Nora, ¿por qué lo dijiste hace un ratito que como novelista escribís más fantástico? ¿Por qué? Bueno, no sé si tiene una respuesta, pero... No, es que me lo pregunté muchas veces, Yo supongo que en realidad teniendo ideas de fantasía y no teniendo el presupuesto de HBO, no hay mucha más opción que la novela para fantasía. Claro. Posiblemente tenga que ver con eso. Igual si HBO quiere los derechos de La Rebelión de los Lobos, no hay ningún problema, aviso, por si alguno está escuchando. Sí, no vas a poner ninguna negativa en el medio. No, para nada. Salvo que me cambien el personaje y me la hagan bonita y rubia, por ejemplo. Ahí ya se terminan las tratativas. Pero sería muy raro que termine. Sería muy raro. Pero sí, a mí me gusta mucho desarrollar los personajes, desarrollar su mundo interno. Y me parece que eso le aporta un plus cuando es fantasy. Porque a veces, no siempre para nada, pero a veces el fantasy se queda muchísimo más en la acción y va menos a lo profundo del personaje. Y siempre una historia te interesa muchísimo más cuando conoces al personaje. Entonces, tanto en Los Frutos Malditos, que es mi primera novela, como en esta saga, se hace mucho ese trabajo del personaje y al mismo tiempo el trabajo del mundo que lo rodea. Y para mí le da algo muy distinto. Para ese tipo de desarrollo necesitas que sea novela.
En cuanto a esto que acabas de decir, porque dos cosas te quería preguntar en relación a esto, mira, sin saber que lo ibas a comentar vos, porque me surgieron dos preguntas al leer la novela. Una afirmación y una pregunta. ¿Puede ser una novela de aprendizaje? Sería la pregunta. Y la segunda parte, que no es una pregunta, es lo que me pasó a mí, pero tiene en relación con lo que acabas de decir, noté que hay esa constante búsqueda interna en los personajes. Es como que es cierto, están tan trabajados, pero que van progresando y paulatinamente, eso es lo que yo noté, y esa búsqueda le da un toque distinto a todo lo que puede hacer del mundo fantástico. Eso me pareció diferente. Sí, coincido absolutamente con tu apreciación. Es sin duda una historia de aprendizaje. Uh-huh. Hay un aprendizaje, es un viaje iniciático el primer libro, y hay un aprendizaje que hace la protagonista, pero a lo largo de toda la saga, no solo la protagonista, sino todo su grupo, va haciendo un montón de aprendizajes. Yo creo que en un cierto punto las historias que contamos son una excusa para hablar de cosas mucho más profundas. Incluso sin que uno se lo proponga, porque yo no es que tomé esta novela y dije, voy a escribir alguna novela que tenga que ver acerca de aceptarse a uno mismo con sus luces y sus sombras. Claro. Es algo que salió, es algo que surgió porque está en mi alma y porque yo soy la que lo escribí y yo soy la que lo plasmó. Y me parece que cuando ese tipo de cosas más profundas de uno terminan trascendiendo y quedando en las páginas de una aventura, se vuelve una conexión muy íntima entre el autor y el lector. Exactamente. Porque conectás con otras cosas. El lector posiblemente, no lo sé, pero posiblemente no vaya a integrar un clan de magos y tener una vara y tener aventuras en el medioevo. Capaz sí, pero lo más probable es que no. Pero probablemente en algún momento luchó con aceptar sus propias sombras. Entonces eso es algo en lo cual nos podemos conectar todos con la protagonista, y por medio de la protagonista nos podemos conectar entre nosotros también. Que no es solamente una lucha con otro o con otras cosas, sino es una lucha interna, y eso es lo genial, porque es donde creo que el lector, o por lo menos me pasó a mí, se engancha más también. Yo no estoy acostumbrada a este tipo de literatura y me enganchó por ahí, por los justamente me enganchó la manera de ser de la protagonista y de quienes la rodean, y cómo van creciendo, entre comillas, a medida que va avanzando la novela. Eso me pareció muy, muy bueno. Sí, absolutamente. Y se desarrolla mucho más adelante. Sigue creciendo en este proceso. Claro. Otra cosa, sigue aprendiendo. Está genial. Otra cosa que me pasó al leerla, sobre todo en los títulos de los capítulos, bueno, acá vas a saber mi edad. ¿Sabés a qué me hizo acordar? Pero apenas en el primer capítulo no me acuerdo tanto, pero a medida que iba leyendo, me acordé mucho del libro del Conde Lucanor. Mirá la cosa antigua que estoy diciendo, por la manera de titular. Ahí, caí ahí. No está basado en el Conde Lucanor, pero sí está basado en el Quijote. Así que le diste en el palo. Claro. Porque digo, que aparte, en uno de los capítulos, no recuerdo, hasta el narrador se ríe, o no sé si se ríe, pero es irónica con respecto a cómo titula. No voy a titular más, y sigue titulando así. Está genial eso. Cómo dentro de la trama entra, cómo se va haciendo la ficción. Está muy buena esa parte. Sí, hay como un diálogo ahí. En principio, a mí se me había ocurrido que era una idea interesante como para darle este tinte de época, ¿no? Uh-huh. Cuando yo ya venía en realidad pensando en la historia hacía muchísimos años, y me acordaba de los títulos del Quijote que cuando leí el Quijote me había parecido maravilloso. Uh-huh. Entonces lo tenía como idea de, bueno, le voy a dar un tinte de época. Pero cuando empecé a escribirlo, me encontré yo misma con la sorpresa de que yo terminaba dándole un diálogo interesantísimo y muy divertido además, porque además la narradora va titulando y primero
va estableciendo un código y después empieza a romper ese mismo código, y esto va a continuar en los siguientes libros también, y va haciendo un juego entre te voy a contar lo que va a ocurrir en este capítulo o capaz no. Claro. Y también tenés que ir descubriendo en el capítulo si te está contando la realidad y qué es lo que te está escamoteando. Y se termina volviendo un juego, ¿no? Lo mismo que con la imagen. Ver, bueno, a ver, ¿cuánto del capítulo hay en este título? Claro, claro. Hay como un guiño constante al lector, y eso está buenísimo porque el lector no se puede ir porque está esperando, bueno, y ahora que, más allá de la trama, digo, y con la imagen y con el título, ¿para dónde va? Inclusive hay hasta títulos que rayan un poco con una cuestión más filosófica, si querés, ¿no? Esta cuestión de, no me acuerdo exactamente, pero cuando dejé de oír y empecé a escuchar, creo que se titula uno, bueno, sí, la pucha, esto va más allá de una varita mágica, hay otra cosa más profunda. Y otra cosa que te quería preguntar, Nora, el hermano Milon ya fallece en el prólogo. No, miento, en el capítulo 1, ¿no? Sí. Capítulo 1, sí. Y sin embargo, más o menos en 6 capítulos más adelante, empieza el capítulo con alguna aparición del hermano. Esto, al principio medio que me confundía, después digo, es como que el hermano siempre está presente en ella, lo trae para eso, para que el lector no se olvide de lo importante que es como que todo gira alrededor de la memoria que le quedó a Francisca del hermano. Ahí medio que como que no vi muy bien para dónde quería ir la narradora al traerlo constantemente al hermano, que ya no estaba. Sí, es exactamente lo que decís. Es esa la idea. Todo lo que ella cuenta del hermano se podría haber puesto en el primer capítulo y listo. O incluso son anécdotas que en sí mismas no son tan relevantes. Sí. Pero si te fijas, cada una de esas anécdotas en las que aparece Milón o en las que aparece la madre o el padre, se relacionan en realidad con lo que pasa luego en el capítulo. Entonces hay una cuestión de esto de, bueno, a ver, esas experiencias que tenemos en nuestros primeros años formativos se quedan con nosotros toda la vida. Y o nos dan herramientas o nos dan traumas que nos van a acompañar todos los días. O sea, no es que esté planeando hacer una lección acerca de esto. Sí creo que es algo que pasa, que en un punto, aunque tengamos 60 años o aunque tengamos 600, esas cosas que pasaron en nuestra infancia se quedaron con nosotros y nos van a ir guiando nuestros pasos. Claro. Y creo que en el caso de Francisca, Milón es su gran presencia positiva de la infancia. Entonces es todo lo que le da a ella esa alegría y ese poder sentir que, bueno, capaz que merece ser amada. Nos decías que estás escribiendo la segunda parte, que es la rebelión de los clanes, por lo que alcancé a notar. ¿Tenés más o menos pensado para cuándo? ¿La feria del libro del año entrante o antes? Sí, para la próxima feria del libro. En realidad los libros están los 3 escritos. Yo los escribí los 3 en pandemia. Me llevó más o menos toda la pandemia. Y dejé instrucciones a mi familia de que si me moría los tenían que publicar. Que si querían no me enterraran, pero publicarlos los tenían que publicar. Que pusieran la plata ahí. Así que, claro, totalmente. Después me tirás en un cajón de manzanas a la basura. Listo, container. Pobre los recolectores, ¿no? Pero... así que están escritos. Lo que pasa es que estoy necesitando comprimir un poquito el segundo porque es muy largo. El segundo atraviesa, salvo que esté equivocada, 300 años de historia. Ah, claro. Entonces, claro. Tiene muchísimo desarrollo y también tiene muchísimo desarrollo de los personajes y se van interrelacionando cada vez más, como en estos trenzados celtas, las relaciones entre ellos. Claro. Y los personajes van creciendo muchísimo en su amistad también. Todo eso lleva tiempo, pero bueno, quizás no necesita llevar tanto como tenía. Así que estoy tratando de darle como un poco más de concreción, porque el papel está caro además.
Además, claro, lamentablemente tenemos que pensar también en eso. Nora, La rebelión de los lobos, sigo mostrándolo a la cámara para que, ahora en serio, no solamente, como se dice de una bella mujer, no solamente es una linda tapa, sino además es un gran contenido para leer tranquilos, para saborear, para aprender y para desear en un punto que esa varita también nos toque en algún momento. Me encantó leerla y me encantó charlar con vos este ratito. Gracias. Y ojalá que que podamos, cuando esté la siguiente, podamos volver a conversar, Nora. 1.000.000 de gracias. Ojalá, me encantaría. Dale. Un beso grande a Andrea Vázquez. Muchas gracias, Andrea, porque me mandaste este bellísimo libro, La rebelión de los lobos. Léala, señora, que no se va a arrepentir para nada. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias por todo. Todos no podemos ayudar a todos, pero por ahí algunos podemos siempre ayudar a alguien.